Hermanos, el Señor Jesucristo viene pronto. Señales hay por doquier en el mundo de la política, en el mundo religioso, pero también dentro de la iglesia. Y el Señor nos llama a ser diligentes, a velar, orar y ser sobrios. Los días son malos y Él está por venir. Así que vamos a atender hoy a la palabra del Señor y aprovechar este intento de la iglesia de poderle involucrar en el cumplimiento de la Gran Comisión. Explico, no es que para cumplir con la Gran Comisión la iglesia tenga que tener alguna alternativa. No, eso es cada uno de nosotros. Debe de tener eso en su corazón. Ahora sí nos ayuda, nos estimula, nos anima unos a otros a poder trabajar juntos y cumplir con la Gran Comisión. Bien, oremos para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. La respetamos. Sabemos que aderezas mesa delante de nosotros. Es nuestro alimento espiritual, el reflejo de tu voluntad para nuestras vidas, y la envías con gran misericordia a nuestros corazones. Y sabemos que ha de tener resultados siempre positivos, siempre resultados que han de glorificarte. Bendice la exposición de esta tu palabra en Jesucristo. Amén. Todo cristiano, discípulo de Cristo, ama y adora a Dios. ¿No es cierto? Pero quiero decirle, adorar es también honrar. Adorar es honrar. Una manera de adorar a Dios es honrando su palabra, haciendo su voluntad. Voy a repetir todo lo que he dicho para que le prestemos atención. Yo decía que todo cristiano, discípulo de Cristo, que ama y adora a Dios, pues honra su palabra haciendo su voluntad. No podemos honrar a Dios y ser negligentes con su voluntad. ¿Por qué? Quiero compartir con ustedes algo aprendido durante los estudios bíblicos los días martes acerca del plan eterno de salvación de Dios, donde Él tiene un designio. El designio de Dios es formar un reino eterno entre los hombres. Jesucristo, su Rey. Ese es su designio. También Dios expresa en la palabra su deseo. Claramente dice que todos los hombres sean salvos. Y en su palabra tenemos el decreto, que es lo que Dios ha decretado, que por medio del Evangelio el que cree en Jesucristo será salvo, el que no cree en Jesucristo ya es condenado. Así que encontramos ahí el designio, el deseo y el decreto de Dios. Por medio de la fe hemos creído en el Evangelio. Les pregunto, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano y con convicción poder decir, yo sí he creído el Evangelio, yo he recibido a Cristo como Salvador? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la mayoría de las manos se han levantado! ¡Qué gozo, ¿verdad? ¡Qué paz! ¡Qué tesoro! Por eso el coro cantaba, soy feliz, Cristo vive en mí. Porque tener a Cristo es estar justificados y reconciliados con Dios, es tener perdón de pecados, seguridad de vida eterna. Sin embargo, son miles los que no gozan de salvación. Miles. Unos porque no creen. Otros, como mismo dijo el Señor Jesús en Juan 3, aman más las tinieblas que la luz. Por tanto, abiertamente le hacen un rechazo al Evangelio. Pero ¿cuántos hay que ignoran las verdades
del Evangelio. Las ignoran. Estamos hablando de seres queridos, amistades, conocidos y no conocidos. Necesitan escuchar el Evangelio. Lo estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bueno, a nosotros como iglesia se nos ha encomendado lo que se llama la Gran Comisión. Es la tarea misionera de ir, bautizar y enseñar. Ya tienen abierto Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve como toda potestad le fue dada. En esa potestad dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como hijos de Dios que somos, que amamos, adoramos, queremos honrar a Dios y su palabra, pues debemos ser obedientes a su voluntad. Hoy, a través de este pequeño mensaje, vamos a hacer conciencia. Número uno, que Dios nos llama, que el Señor nos envía, que el Señor nos capacita y el Señor nos usa. Y vamos a usar como texto un solo pasaje, Marcos, capítulo 6, versículo 7. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Leemos hasta el 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y muchos enfermos, y los sanaban. Vemos aquí Marcos capítulo 6, versículo 7, donde dice el Señor: después llamó a los 12. El Señor nos llama a realizar esta misión muy clara: predicarle a los perdidos. Me deja saber a mí que todo ministerio de la iglesia, todo ministerio debe de cumplir con la Gran Comisión. O sea, debe de realizarse y funcionar con esto en mente. Y hablo aquí del desarrollo amplio de todos los dones espirituales. Ningún don es más importante que otro. Todos necesarios. Todos deben cumplir con este propósito. Hablo desde el que enseña hasta aquel que es fiel en la oración. El músico, el corista, los maestros, los directores, líderes de ministerios, secretarios, todos deben de funcionar teniendo en mente que están colaborando para el cumplimiento de la Gran Comisión como iglesia. Sin embargo, también somos llamados a compartir el Evangelio a un nivel más personal, o sea, a ser testigos de Cristo. Y lo primero que yo tengo que tener en mi mente si yo quiero ser un testigo de Cristo es hacer conciencia que yo estoy modelando la vida cristiana ante una sociedad anti Dios.
Somos nosotros los cristianos los que preservamos los principios bíblicos, la ética y la moral, las normas de conducta, los buenos modales. Somos la Biblia que el mundo no quiere leer. Por tanto, mantener un testimonio santo, limpio, intachable, en donde quiera que Dios a mí me ha colocado, sea en mi vecindad, en mi centro de trabajo, en mi centro de estudio, en todo mi contorno, es sumamente importante que antes de yo abrir mi boca y decirle a alguien, Jesús te ama, mi testimonio lo respalde, sea intachable. O sea, tenemos que ser modelos de la vida cristiana. Y luego disponernos a realizar la labor según los dones recibidos. Sabemos que el Señor llama a la iglesia y nos llama a cada uno de manera personal. Segundo, vemos cómo el Señor nos envía. Dice Mateo 6, 7b, que comenzó a enviarles de dos en dos. ¿Por qué somos enviados? ¿Por qué no podemos quedar de brazos cruzados, pies paralizados, bocas cerradas, manos atadas? ¿Por qué no podemos esperar que sean ellos los que vengan? Muy fácil. La respuesta la tiene la misma Biblia. Porque estas personas están en una condición de muerte espiritual. Así están. Primera de Corintios 2:14, no pueden entender. Juan 8:43 al 44, no pueden oír. No pueden ver, Juan 3:3. No están sujetos a la ley de Dios, Romanos 8:7. No pueden venir, Juan 6:44, a menos que el Padre los traiga por medio del Evangelio. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Y así podamos entender por qué tenemos que ir y no esperar a que vengan. Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, para venir a Cristo, escuche bien, se necesita un reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. Una revelación de Cristo al corazón, como el único que puede satisfacer esa necesidad espiritual. Y quedar convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice Juan 16, 8 al 11. Tenemos que quedar convencidos de nuestra condición de pecadores, de la realidad de la justicia de Dios, del juicio que está establecido para todo hombre y de la justicia que cumplió Cristo en nuestro lugar. Por eso, tercer punto, el Señor nos capacita. Dice Marcos 6, 7, les dio autoridad. Cuando Jesús ascendió en una nube, allí reunidos los discípulos, Él les prometió, les dijo así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, no un poder como lo quiere la gente hoy día. No, un poder específico, dice, para ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una promesa del Señor, que Él nos va a dar ese poder. Hay veces la incapacidad es lo que le pone freno a muchas personas que no se disponen a servir al Señor, no dándose cuenta que está prometido poder, capacidad del Señor. Somos llamados a modelar la vida cristiana, somos llamados a predicar a los perdidos. Y uno se pregunta, ¿y qué hay que predicarles? Marcos 6:12 dice que cuando los discípulos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que tenemos que predicar, el Evangelio. Si usted y yo somos salvos,
tenemos 100% seguridad de vida eterna. Sabemos en quién hemos creído y qué hemos creído. Eso mismo es lo que usted tiene que compartir con otros. ¿Por qué complicarlo? ¿Por qué pensar de que uno tiene que ser doctor o teólogo para esto y aquello? Cuando si usted tiene algo y sabe cómo usted lo adquirió, pues eso mismo es lo que tiene que compartir con otro. Pero aún así la misma palabra nos instruye. ¿Qué tenemos que predicar? El Evangelio. El Evangelio que Cristo murió en nuestro lugar. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, presenta una esencia del Evangelio que es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar que la fe es el medio de recibir este regalo de gracia, creyendo las promesas de Dios. No podemos dejar el mensaje incompleto, porque entonces no sería satisfecho. Tenemos que predicar el arrepentimiento de pecado, que es necesario que el hombre proceda a arrepentirse. En fin, la seguridad también de la salvación. Por eso mi cuarto punto, el Señor nos usa. Hermano, hay que disponerse a ser instrumentos de Dios. Y el que se dispone va a ser usado, definitivamente. Si ya hemos hecho conciencia que hemos sido comisionados a cumplir con la gran comisión, pues entonces hay que levantarse a trabajar. ¿Cómo? Cultive la idea que es un alto privilegio participar de la obra del Señor. Estamos hablando del establecimiento del glorioso y eterno reino de los cielos, que Jesucristo es su Rey, del cual somos parte. ¿Por qué razón? Por la gracia y la misericordia de Dios. Porque hubo un tiempo que también estábamos nosotros muertos espiritualmente, ignorando las verdades del Evangelio, ¿sí o no? Y Dios usó un instrumento piadoso, de alguna manera u otra, para convencerme de la verdad del Evangelio, y hoy día gozo de salvación. Y es lo que el Señor quiere, que nos multipliquemos, que seamos usados con este propósito. Dice Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay un himno muy bonito en himnario popular que escribió J.O. Thompson. Cristo está buscando obreros. ¿Cuántos lo conocen? Un himno muy antiguo. Dice así: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Dice la segunda estrofa: Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén, ¿verdad? Dice el Señor, roguemos a Él que envíe obreros a su mies. O sea, disponernos, no esperar por otros. El llamado de Dios es personal. Fíjense, ya estoy terminando. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo sé, el Señor viene pronto,
Y un día cada uno de nosotros va a estar delante de Él. Yo quiero escuchar, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos denuedo, algo que tenía la iglesia primitiva. Esa palabra significa valor y esfuerzo para levantarnos y predicar el Evangelio. Comience orando. Comience orando. Usted no siente este ánimo, este deseo de incorporarse, de servir al Señor. Ore a Dios para que le ayude a poderse levantar y hacer su parte en la gran comisión. Y para terminar, quiero compartir maneras prácticas de cumplir con la gran comisión para que veamos que todos de alguna manera lo podemos hacer. Número 1, hay que entender que todo redunde, a la predicación del Evangelio. Debe de ser mi fin. Presentar el plan de salvación. Para ello, ya les hablé, de suma importancia es mi testimonio personal. Cultive amistades. Cultive amistades. Es una manera muy práctica de compartir con la gran comisión. Realice buenas obras. Pero recuerde, siempre con el fin de presentar el plan de salvación. Reparta tratados. En cuanto a tratados, no es repartir cualquier material. Sinceramente, hermanos, hay tratados por ahí que son aberrantes, porque lo que hacen es confundir más a las personas. Presentan versículos bíblicos que no son para nuevas personas, ni personas que necesitan escuchar el Evangelio. Tenemos que saber escoger bien el material que vamos a repartir. Ejemplo, hoy en los boletines ha salido prácticamente un bosquejo que usted puede usar, sea para que ese mismo boletín lo ponga en las manos de otra persona, o que le ayude a usted como guía para predicar el Evangelio. También, yo he elaborado este documento llamado La Vida Eterna. Este documento yo me aseguro de que lo pongo en las manos de todos los que visitan la iglesia. Ya es un poquito más extenso que predicar el Evangelio. Es como, por ejemplo, cuando usted quiere sentarse con una persona y abrir la Biblia y ayudarla por medio de la Biblia a entender todo lo que es el plan de salvación. Tenemos este documento. Si usted lo quiere, yo se lo hago llegar. No solamente para que usted lo estudie, pero no es, si usted coge un documento de 4 páginas y toca una puerta y comienza a leerle todo esto, créeme, le van a tirar la puerta en la cara. Ese no es momento para esto. Por eso que una de las maneras de predicar el Evangelio es ser prudentes, no agobiantes. Pero va a haber quizás oportunidades por las que usted va a orar, que se le va a presentar la oportunidad de sentarse con una persona que esté de acuerdo y por medio de la Biblia estudiar todo lo que está aquí. Hay medios, hay maneras de usted presentar el Evangelio. Por correo, ¿qué de las redes sociales? Mira que la gente habla basura en las redes sociales continuamente. Use las redes sociales para predicar el Evangelio, para compartirlo con todas esas amistades que usted está haciendo en las redes. Otra de las maneras, prepárase para presentar el Evangelio de manera eficaz, sin imprudencias. Invite a la iglesia, contribuye con sus finanzas, únase al ministerio de evangelismo. Y hoy día le vamos a presentar una estrategia de alcance de la cual usted puede incorporarse y así participar de este esfuerzo que realiza la iglesia para cumplir con su misión de predicar el Evangelio. Pero como les dije al principio, el hecho que la iglesia presente una estrategia no significa que usted carezca
de su deber personal de cumplir con la Gran Comisión. En otras palabras, no teníamos que esperar a esta estrategia para que la Gran Comisión se cumpla. La Gran Comisión se cumple desde el mismo momento que el Señor Jesús se la dio a la iglesia y nosotros hacemos conciencia que es nuestro deber ser testigos. Déjame decirle, aquí hay personas que hay veces no les vemos hacer mucho en la iglesia. No participan de un ministerio, no hacen esto y no lo otro. Sin embargo, son las que más han traído personas a la iglesia, invitándoles. Fíjense, usted no los ve, ni son maestros, ni esto ni lo otro, y han traído más personas a la iglesia que cualquier otro. Porque esto de cumplir con la Gran Comisión, hermanos, es un deber muy personal y una respuesta a Dios, a quien queremos honrar y adorar cumpliendo su voluntad.